Hola y bienvenido. Si estás viendo este vídeo, es probable que tú o alguien cercano hayáis recibido un diagnóstico de próstata agrandada. Sé que esta noticia puede traer consigo muchas preguntas, dudas y una sensación de incertidumbre. Es completamente normal sentirse así, pero estoy aquí para tratar de aliviar esa sensación. Esta es una condición muy común en los hombres y la buena noticia es que existen varias formas de manejarla. El propósito de este vídeo es explorar juntos, paso a paso y sin tecnicismos, las opciones que tienes a tu alcance. La meta es que, al terminar, te sientas con más confianza y claridad para conversar con tu médico y tomar la mejor decisión para tu bienestar. Para empezar, vamos a ver qué puedes hacer por tu cuenta desde la comodidad de tu casa para empezar a sentirte mejor. A menudo, el primer paso y el más accesible no implica pastillas ni procedimientos complejos, sino pequeños ajustes en tu rutina diaria. Es importante ser claros. Estas estrategias no van a detener el crecimiento de la próstata, pero sí pueden ser increíblemente eficaces para aliviar esos síntomas molestos y mejorar significativamente tu calidad de vida. Por ejemplo, algo tan sencillo como practicar el doble vaciado puede marcar una diferencia. Consiste en orinar todo lo que puedas, relajarte un momento y luego intentarlo de nuevo. También puede ayudarte mucho evitar el alcohol y la cafeína, ya que ambos estimulan el cuerpo a eliminar líquidos y aumentan la frecuencia con la que necesitas ir al baño. Y un último consejo práctico. Ten cuidado con ciertos medicamentos de venta libre, como los antihistamínicos o los descongestionantes, porque pueden dificultar la micción. Pero seamos realistas, a veces estos cambios no son suficientes. Si después de probar estos ajustes en casa sientes que todavía no tienes el control que deseas sobre tu día a día, es momento de explorar la siguiente herramienta que podemos usar: los medicamentos. Cuando los cambios en el estilo de vida no logran controlar las molestias, los medicamentos se convierten en el siguiente escalón lógico y una alternativa muy común en el tratamiento de la próstata agrandada. Su gran ventaja es que te proporcionan un alivio constante, permitiéndote recuperar el control sobre tu rutina. Sin embargo, es fundamental entender la principal contrapartida. Se trata de un tratamiento de por vida. Si dejas de tomar las pastillas, los síntomas volverán. Además, como cualquier tratamiento, puede tener efectos secundarios. Algunos hombres experimentan una disminución del deseo sexual, problemas para mantener una erección, cansancio, mareos, dolores de cabeza o congestión nasal. A esto se suma el factor del coste. Mientras que existen opciones genéricas más asequibles, otros medicamentos pueden llegar a ser muy caros. La clave aquí es sopesar si la comodidad diaria que te ofrecen compensa el compromiso a largo plazo. Esa es una balanza muy personal. Ahora bien, hay situaciones en las que ni los cuidados en casa ni las pastillas ofrecen la solución deseada. Y es en ese momento cuando aparece sobre la mesa una palabra que a veces impone: la cirugía. Hablemos de ella sin miedo y con toda la información. Es crucial desmitificarla. No es ni mucho menos la primera opción que se baraja. Piensa en ella más bien como una solución muy eficaz reservada para casos concretos en los que las otras alternativas no han funcionado o cuando la condición empieza a causar problemas más serios. Tu médico podría recomendarte una intervención si te encuentras en situaciones específicas como la incapacidad para orinar, si la próstata le está causando daño en tus riñones o tu vejiga, si tienes cálculos en la vejiga, si sufres infecciones urinarias de forma repetida o simplemente si los medicamentos no te han ayudado o sus efectos secundarios son intolerables para ti. Pero más allá de todos estos criterios médicos, hay un factor que es el más importante de todos: tu bienestar personal. La decisión final muchas veces no depende de un análisis de laboratorio, sino de cuánto están afectando los síntomas a tu día a día, a tu descanso, a tu trabajo y a tu tranquilidad.
De hecho, la experiencia médica nos confirma algo muy importante. Cuanto más te molestan los síntomas en tu vida diaria, mayor suele ser la sensación de alivio y mejora que experimentas después de la cirugía. Es una relación directa entre tu malestar actual y tu bienestar futuro. Y si junto a tu médico llegáis a la conclusión de que la cirugía es el mejor camino para ti, la pregunta es inevitable. ¿Qué implica exactamente y qué puedes esperar de ella? Vamos a analizar de forma honesta y completa qué significa pasar por una cirugía de próstata, viendo tanto sus grandes beneficios como los posibles riesgos para que tengas una perspectiva completa. El proceso generalmente implica una estancia corta en el hospital de 1 o 2 días y durante el procedimiento estarás dormido o adormecido gracias a la anestesia, así que no sentirás nada. Después, necesitarás un periodo de recuperación en casa de unas 6 semanas, durante el cual deberás evitar actividades extenuantes. La principal ventaja es que la cirugía funciona muy bien para la mayoría. De hecho, con la técnica más común, más de 70 de cada 100 hombres notan una mejoría significativa. Pero es igualmente importante hablar de los posibles inconvenientes, poniéndolos siempre en su contexto real. El efecto secundario más común es la eyaculación retrógrada, que afecta a entre 25 y 99 de cada 100 hombres. Esto significa que el semen se dirige hacia la vejiga en lugar de salir al exterior. Es crucial saber que no es perjudicial para tu salud, pero sí afecta a la fertilidad. También pueden aparecer problemas de erección entre 3 y 35 de cada 100 hombres, pero veámoslo desde la otra perspectiva. Esto significa que una gran mayoría, entre 65 y 97 de cada 100, no experimentan este problema. Finalmente, la incontinencia es una complicación muy poco frecuente que afecta a solo a 1 de cada 100 hombres aproximadamente. Y es bueno que sepas que la medicina avanza constantemente. Hoy existen diferentes tipos de cirugía, incluyendo opciones más modernas y menos invasivas como el procedimiento Urolift. No hay una respuesta única ni una solución mágica que sirva para todos. La elección ideal depende de tu situación personal, del impacto que los síntomas tienen en tu vida y, por supuesto, de una conversación sincera y abierta con tu equipo médico. Ellos tienen el conocimiento técnico, pero tú tienes el conocimiento más valioso, el de tu propio cuerpo y tu calidad de vida. Al final, la pregunta más importante no es ¿cuál es el mejor tratamiento?, sino ¿cuál es el mejor tratamiento para mí? Y esa es una respuesta que ahora estás mucho más preparado para encontrar. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.